Bueno, 11:02 en nuestro reloj. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por su presencia aquí, en este espacio virtual que nos permite compartir reflexiones en torno a estos temas sobre protección de datos personales, hoy tan importantes en nuestro medio y además de su importancia con el necesario cumplimiento que debemos estar generando alrededor de estas normas. Quisiera preguntarles si me ven bien, si me escuchan bien, si tenemos una buena señal para proceder a que empecemos hablando justamente sobre los datos personales o la protección de datos personales en materia del sector público o en relación con el sector público. Perfecto, parece que todo va muy bien, entonces comencemos. Lo que quiero compartirles en esta ocasión es una conferencia, una ponencia que hice el año pasado en un foro de protección de datos personales para las entidades públicas que organizó la Superintendencia de Industria y Comercio y en la cual tuve la oportunidad de ser invitada para conversar básicamente sobre los principios que se aplicaban al tratamiento de datos personales, al tratamiento de los datos personales en el sector público. Habida cuenta de la expedición de una norma nueva que compete en general a todas las entidades públicas y además de los temas de solamente entidades del sector público, también empresas privadas que cumplen funciones públicas. Y quizás es en este sentido en el que vamos a encontrar que pueden existir más dudas o zonas más grises, porque de todas maneras en muchas entidades se cumple ese doble rol en cuanto a la función, pero no en cuanto a la naturaleza jurídica de la organización. Desde esta perspectiva, entonces, espero que ya quien está reportando de pronto sonido intermitente ya esté bien. Acercamos un poco más el micrófono, el computador. Espero que ya se haya mejorado la imagen y el sonido. Perfecto. Entonces comencemos con esta exposición y con este marco que acabo de hacerles. La primera cuestión que tenemos que resolver o la primera cuestión en la que tenemos que pensar es si las entidades públicas o las privadas que cumplen funciones públicas tratan datos personales. La respuesta parece obvia, es obvio que sí. Lo que vamos a determinar es en qué situaciones las entidades públicas o privadas que cumplen función pública tratan esos datos personales. Y podríamos decir que hay tres situaciones en las cuales las entidades relacionadas con el sector público tratan estos datos. En primer lugar, de sus grupos de interés, es decir, de sus stakeholders, porque como entes del Estado o entidades públicas tienen un grupo de empleados, tienen un grupo de proveedores, tienen grupos como la comunidad, digamos sus usuarios o clientes, que somos los ciudadanos en general. Pueden tener como otro grupo de interés otras entidades del Estado. En fin, son muchos los datos que el Estado trata, no solamente en su actividad estatal,
sino también cuando contrata bienes y servicios, etc. Además, las entidades del Estado son usuarias de información personal. Es frecuente que las entidades públicas quieran o necesiten datos personales e información personal para sus acciones y por lo tanto las soliciten a entidades también públicas o entidades privadas. Y finalmente podríamos, en este tercer aspecto que les señalo en la diapositiva, podemos decir que tratan datos personales en cumplimiento de sus funciones. La cuestión que vamos a tratar de mirar es, de acuerdo a esas tres posiciones jurídicas de un ente público frente al tratamiento de datos personales, cuáles serían los principios aplicables cuando ese tratamiento se da en ejecución de sus funciones o ese tratamiento se da cuando son usuarios de información personal de terceros o principios aplicables en relación con sus grupos de interés. Esto ya comienza a darnos una idea de que hay diferencias fundamentales entre cada uno de esos casos o situaciones en los cuales un ente público tiene contacto con los datos personales. Miremos entonces dos antecedentes, podríamos decir, o bueno, antes de mirar por qué, voy a adelantarme a dar la respuesta de una vez a esa pregunta. En mi criterio, todos los principios se aplican a los tratamientos de datos que efectúan las entidades públicas. La excepción generalmente vamos a encontrarla en el principio del consentimiento o la autorización, siempre que, sí y solo si, ese tratamiento está previsto en la ley. Y la afirmación que hago tiene, como les decía anteriormente, dos antecedentes importantes que debemos tener en cuenta para hacer este marco de reflexiones sobre las entidades públicas. Sabemos que los principios son las garantías mínimas de protección de la información personal y de los derechos fundamentales a la privacidad y a la habeas data. Como son garantías mínimas, es decir, es el mínimo exigido tanto a entes públicos como privados, la Corte, especialmente en la sentencia 748 de constitucionalidad de la Ley 1581 del 2012, habla de que no existen datos excluidos del régimen de protección de datos personales, sino que existen datos exceptuados del cumplimiento de este régimen. Y justamente, en mi criterio, uno de los aspectos de los cuales no puede exceptuarse la aplicación de las normas de protección de datos a los entes públicos tiene que ver justamente con los principios del tratamiento, que como garantías mínimas obligan no solo a los particulares, sino y en especial condición al Estado, que de acuerdo a nuestra constitución política es el que garantiza los derechos a la vida, el derecho de las cosas de las personas y de la honra, vida y bienes de todos los ciudadanos en el Estado. Voy a tratar de quitar el video de acuerdo a la sugerencia que me están haciendo algunos de ustedes para que pueda existir más, la conversación sea un poco más fluida. Vamos a mirar esto y por favor me indican si mejora y no se escucha de manera intermitente. Muy bien, vamos a intentar hacerlo de esta manera. Entonces, como les iba diciendo,
Eh, este antecedente supone, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte sobre lo que son datos exceptuados o datos no excluidos de las normas de protección de datos personales, que justamente sean los principios, los elementos básicos o el derrotero básico a seguir cuando hablamos sobre la posibilidad de aplicar normas de protección de datos personales al sector público. Si observamos la exposición de motivos de la Ley 1581 del año 2012, en el Senado especialmente, encontraremos que allí el legislador consignó en uno de sus argumentos en pro de la aprobación de la ley la necesidad de que siempre imperaran los principios de proporcionalidad y necesidad. Motivo por el cual, y aquí les llamo a la lectura de esta frase que tenemos señalada, subrayada, pretender dejar bases de datos sin que le sean aplicables los principios de la administración de los datos. Es decir, es claro que para el legislador, de acuerdo a este antecedente, era importante que todos los datos personales y las bases de datos pudiesen estar bajo el imperio de la ley y de la norma. Ahora bien, en un segundo antecedente podemos mirar el artículo 10 de la Ley 1581 del 2012, que de manera taxativa nos dice en qué casos no se requiere la autorización del titular del dato. Y una de estas excepciones es justamente el de las entidades públicas o administrativas que en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial solicitan datos personales. Es decir, como lo dije desde el comienzo, hay una excepción en materia del consentimiento cuando un particular, por ejemplo, debe entregar datos a la entidad pública o entidad judicial o administrativa que lo requiere, cuando en ejercicio de sus funciones hace esta solicitud sobre los datos personales o una información personal relacionada con una persona física. Lo más interesante de esta excepción es lo que la sentencia 748 del año 2011 dijo en relación con digamos, este espacio exceptuado del consentimiento. Y dijo lo siguiente: esta excepción, el hecho de que no se requiera el consentimiento del titular del dato cuando una autoridad pública o un ente público solicita los datos personales a un ente privado, por ejemplo, no puede convertirse, dice la Corte, en un escenario proclive al abuso del poder informático, esta vez en cabeza de los funcionarios del Estado. Y por esa razón, en la misma sentencia establece que cuando el ente público solicita datos, adquiere la calidad de usuario de la información y por lo tanto adquiere en esa calidad, en ese rol, unas obligaciones de protección y garantía que, como ya lo hemos visto, garantías mínimas como entender la finalidad, la utilidad del dato y la circulación restringida del mismo. Además de que siempre debe existir una previsión legal del tratamiento. Esta directriz de la Corte, y especialmente el hecho de que haya definido el carácter de usuario en un ente público cuando solicita la información, pues nos lleva a hacernos una pregunta adicional, y es ¿qué calidad, qué rol cumple el usuario dentro del tratamiento de datos personales? Y tenemos que recordar que la definición de usuario del dato personal no la da la Ley 1581 del año 2012.
En esta norma se prevé únicamente como protagonistas de la norma, además del titular del dato, se prevé al responsable y al encargado de los datos. Los usuarios de la información, recordemos, están previstos en la Ley 1266 del año 2008. En el artículo 9 indica de manera concreta cuáles son los deberes del usuario. Recordemos también que la Ley 1266 es la norma de habeas data financiero y que todo su esquema, justamente por tratarse de una norma del sistema financiero o que responde llamémoslo así, a las necesidades de la protección del crédito, pues está básicamente referida a las fuentes de los datos, a los operadores o centrales de riesgo y a todos los usuarios del sistema financiero que se informan a través de las centrales de riesgo de la situación crediticia o patrimonial de un sujeto o de una persona física. Por lo tanto, cuando trasladamos el concepto de usuario a la Ley 1581 o al régimen general de datos personales, tenemos que tener en cuenta es la definición que la ley da. Y para el caso concreto que estamos tratando, usuario será el Estado o el ente público que en ejercicio de sus funciones solicita estos datos. Y observen que hay 4 obligaciones, llamémoslo así, son 4 exigencias que la ley estatutaria le hace a los usuarios de la información y que podríamos decir que se trasladan igualmente a la carga, podríamos decir, que tienen en este caso las entidades del Estado. El primero es guardar reserva sobre la información que le sea suministrada, en este caso por otra entidad pública o por particulares, y utilizarla únicamente para los fines para los cuales le es entregado esa información. En este caso debemos entenderlo, utilidad que está directamente relacionada con la función pública que se va a ejercer cuando se solicitan esos datos. Es decir, un ente público, por tanto, no podría solicitar información personal o datos personales si ello no está directamente relacionado con sus funciones públicas descritas previamente en la ley. La segunda obligación es informar a los titulares sobre la utilización que se le está dando a la información. Y la Corte reitera esto en la sentencia 748 en el caso que estamos analizando, es decir, cuando el ente público se convierte en usuario del dato personal. Ese informar a los titulares tiene un propósito fundamental en el régimen de protección de datos personales y es el que las personas, los ciudadanos, los terceros, puedan justamente ejercer su derecho al habeas data. No podríamos ejercer ese derecho fundamental, constitucional, de conocer, rectificar, modificar, incluso solicitar un tratamiento diferente de nuestros datos si no sabemos quién los tiene. Y es el fundamento de esta segunda obligación que se impone a las entidades públicas y se opone básicamente a los usuarios del tratamiento. La tercera característica o tercer deber que tienen los usuarios, más bien, es conservar los datos con las debidas seguridades y en esto directamente estamos hablando del principio de seguridad sobre el cual haremos referencia posteriormente. En cuarto lugar, cumplir con las instrucciones que se cumplan. En este caso estamos hablando de usuarios como ente legal y el entendimiento que hacemos de esta exigencia de la norma cuando la contrastamos con el deber de las entidades del Estado
es cumplir con instrucciones que puedan impartirle otras autoridades en relación con los datos, o bien la ley, lo que la ley prevea en el ejercicio de esa función para la cual un ente público solicita datos personales. Eso entonces en relación con este con este antecedente, con este segundo antecedente que tiene que ver con el carácter de usuario del ente público cuando solicita datos personales y cómo entiende la Corte esa excepción del consentimiento en este caso concreto. Ahora bien, miremos la aplicación de los principios de la protección de datos personales de manera concreta a los tratamientos que deben hacer los entes públicos. Y cuando encontramos y abrimos la norma para poder determinar a qué principio se refiere, encontramos coincidencias profundas con la Ley 1712 del 2014, que si se quiere, y en forma de metáfora podríamos decir que es la otra cara de la moneda que tiene la privacidad o la protección de los datos personales. La otra cara de la moneda, porque recordemos que la Ley 1712 del 2014 lo que pretende es regular otro derecho fundamental, como lo es el derecho a la información, el acceso a la información, y en este caso una norma que busca generar transparencia y confiabilidad para el ciudadano en relación con los procesos, el desarrollo de funciones, la transparencia en la contratación que deben tener nuestras entidades del Estado. Son pues dos caras de la moneda. Donde termina la protección de los datos, comienza el derecho a informar y viceversa. El derecho a informar llega o tiene como límite la protección de los datos personales. Siendo dos caras de la misma moneda, era de esperarse que los principios que son aplicables a unos y otros escenarios sean en muchos casos, como vamos a verlo a continuación, similares o sean los mismos. El primer principio sobre el cual quiero llamarles la atención tiene que ver con el principio de legalidad y finalidad. En la protección de datos personales, la finalidad es el para qué, el por qué necesitamos unos datos personales que recolectamos, y es muy claro que en este caso el principio de legalidad y de finalidad coincide con la Ley 1712 en el sentido en que las entidades públicas tratan esos datos y tratan la información y publicitan la información en un marco de legalidad. Es decir, todo tratamiento de datos debe estar explícito en la ley, porque bajo el principio general que rige la función pública, todo aquello que esté por fuera de la norma no se le permite hacer al empleado público, al servidor del Estado, y por eso el principio de legalidad y el principio de finalidad cumplen en estos casos la misma función. Quizás la zona gris y los vacíos legales los encontremos en los supuestos de actuación de algunas entidades de carácter privado, pero que cumplen funciones públicas. Piensen en las cámaras de comercio que ejercen el registro mercantil, piensen en las entidades que deben proveer por todos los derechos y deberes de la seguridad social. Y la zona gris, repito, puede darse en estos supuestos de actuación porque va a ser muy complejo saber también saber, incluso para los entes descentralizados, correcto, también para los entes descentralizados saber hasta dónde está el marco de la función pública que cumplen y de otro lado dónde actúan como particulares y cómo, en razón de qué rol, si me permiten la expresión, bajo qué camiseta o con cuál sombrero
están haciendo el tratamiento de los datos personales. El principio de calidad, veracidad y exactitud, que es un principio de la protección de datos, recordemos que quiere decir que es importante el tratamiento de datos personales veraces, no incompletos, de datos exactos y actualizados de todas las personas o de los ciudadanos. También es un principio que coincide en la 1712 del 2014. Es curioso observar cómo hace mucho énfasis la norma en información de calidad, y es apenas entendible que cualquier tratamiento y cualquier tipo de información, con independencia del carácter público que tenga, y sobre esto hablamos un poco más adelante, la actualización de los datos de acuerdo a la 1712 se vuelve un imperativo, porque pues digamos que es parte del cumplimiento de la función pública, que por supuesto va a tener unos efectos de publicidad, por ende de oponibilidad frente a los terceros o frente a los ciudadanos. La pregunta que nos hemos formulado es si la aplicación de los procesos de analítica, Big Data, minería de datos, podría entenderse comprendida en la ley. Es decir, si podríamos decir que hoy con estas herramientas, estos algoritmos modernos de modelado matemático, que sin duda le permitirían al Estado ser muy eficientes en las acciones o en los tratamientos que realiza en la prestación de sus servicios a las entidades, a los ciudadanos, podría darse o podrían estar concebidos dentro de la necesidad de tener datos actualizados, que es otra problemática frecuente en el ámbito de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, donde la ley está, digamos que, pensada de acuerdo a los inmuebles en los cuales reposan esos servicios o a los cuales están atados esos servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, la cuestión que hoy nos tiene que preocupar es cómo hacer un programa de actualización de la data que, si bien es un imperativo en la ley 1712, en mi criterio y en mi opinión también es una obligación en la ley 1581, por tratarse de un principio del tratamiento de datos personales, y que por ende le compete a todos los responsables de las bases de datos que se recolectan y que se tratan, que se componen en el diario actuar, tanto de entidades públicas como de entidades privadas. Pertinencia y necesidad. ¿A qué se refieren estos principios? Estos principios, el principio de pertinencia significa que no podemos solicitar datos personales que no vayan acorde con la finalidad del tratamiento. La pertinencia del dato y la necesidad significa solo aquellos datos necesarios para la finalidad del tratamiento. Más datos de los que se requieren en muchos eventos, en muchos casos, va a requerir un consentimiento previo y expreso del ciudadano. En este punto me interesa compartirles este aparte de la sentencia de tutela 307 del 99, en el cual la Corte hace énfasis en este aspecto que estamos hablando y dice textualmente: la información que se solicita el banco de datos debe ser la estrictamente necesaria y útil para alcanzar la finalidad constitucional perseguida. Por ello, los datos solo pueden permanecer consignados en el archivo mientras se alcanzan los objetivos perseguidos. Y si contrastamos esta directriz de esta sentencia de tutela que analiza el derecho de habeas data
Recordemos que en el año 99 apenas está dándose trámite a la ley 1266 en Colombia. No teníamos una norma estatutaria aún sobre protección de datos personales, pero la Corte era la encargada de analizar el artículo 15 de la Constitución y todas las solicitudes que se hacían en ese momento en relación con la violación de estos derechos, aplicados especialmente y buena parte de todas estas sentencias en relación con los datos de morosos o deudores del sistema financiero. Y sin duda, este principio, en mi criterio, coincide perfectamente con el principio de responsabilidad en el uso de la información que se describe en la ley 1712 del año 2014. Los datos deben ser tratados de manera responsable, acorde con la finalidad y la previsión legal que se tiene para ello. Seguridad y confidencialidad. El principio de seguridad, sin duda, es un principio que aplica a todos los datos personales, exceptuados o no del régimen de la protección de datos personales. Y se aplica porque hace parte del ente, por supuesto, no solo asegurar, como lo dijimos ahora en un comienzo, la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y dentro de esos bienes sus activos intangibles y su bien intangible, quizás que hace parte de la personalidad misma, como su nombre y como sus datos de identificación personal. La seguridad de los datos busca, podríamos decir en estas 4 frases, evitar el acceso no autorizado, adulterar la información, pérdida de la información, o bien que se haga una consulta, un uso o acceso no autorizado. Y como una consecuencia de ese principio es que en el régimen de protección de datos también se habla de la confidencialidad de la información, es decir, de la forma como esa información debe permanecer de manera reservada, sobre lo cual empezaremos a encontrar los linderos o las zonas grises entre la 1712 sobre cómo esta información per se tiene un carácter confidencial, pero al mismo tiempo puede ser objeto de revelación, puede ser objeto de publicidad en aras de dar cumplimiento a la norma sobre información, la 1712 del 2014. En relación con ese deber de otorgar seguridad sobre los datos, haciendo ampliar un poco el espectro y haciendo una concordancia con lo que hablamos anteriormente, ese deber de seguridad por parte del Estado creo que tiene una carga mayor que la que tendrían incluso los particulares. Primero porque cuando el Estado custodia esa información personal en calidad de usuario, de alguna manera tiene un encargo, la solicita de un responsable, no es el propietario, llamémoslo así, de la base de datos, sino que lo recibe por cuenta de un tercero, por una petición que se le hace a un tercero, público o privado, repito, y esa calidad de usuario va a exigirle mayor diligencia de la que tendría normalmente un ente privado o de la que tendría incluso el mismo responsable. El segundo motivo por el que creo que es un principio que tiene que estar en el mapa de todos los entes públicos es que cuando se recolectan los datos en ejercicio de sus funciones, pues hay que garantizar el derecho a las personas, los derechos de las personas. Y esa garantía de los derechos de los titulares del dato está basada en los derechos a conocer, actualizar, rectificar su información, el habeas data, a ser informado, a que se puedan hacer peticiones y reclamos, pero esta vez no de manera general, sino tratándose concretamente en relación con el tratamiento que los entes públicos pueden hacer sobre esa información personal. Y el tercer asunto es que el acceso por terceros, cuando el Estado
en ejercicio de esa transparencia, en ejercicio de esa publicidad que se le obliga en cumplimiento de la ley 1712, pues el grave problema es encontrar el equilibrio en donde el acceso por terceros tenga un criterio muy claro, muy preciso, porque no en todos los casos, en mi parecer, podríamos decir que la ley de 1712 o la ley de transparencia, pues lo que busca es simplemente darle publicidad a toda la información que tiene un ente público. Y ya miraremos un poco más adelante por qué. La publicidad entonces de la información versus la confidencialidad. El parangón que hace un momento les hacía sobre la 1712 de manera concreta y la confidencialidad de los datos personales de la que habla la ley 1581 del año 2012. Es menester que primero recordemos que estamos hablando de dos derechos fundamentales. En este caso son dos normas estatutarias y que por tratarse de esa especie de moneda con dos caras, es lo usual que puedan presentarse colisiones entre derechos fundamentales. Eso que en los abogados denominamos los casos difíciles, las colisiones de titanes, las colisiones o choques de derechos fundamentales, y que deben resolverse normalmente por los jueces o por los operadores de la data a través de juicios de proporcionalidad. Como lo decíamos ahora en alguna sentencia de la Corte, esos juicios de proporcionalidad y de ponderación siempre van a ser necesarios para poder darle a cada tipo de información la seguridad que se le exige al Estado constitucionalmente y, por supuesto, a las entidades privadas también. Cuando pensamos y abordamos este tema sobre qué tipo de información y si los entes del Estado, las entidades públicas o bien las entidades privadas que ejercen función pública, en ejercicio de sus funciones y concretamente cuando tratan datos personales por tal razón, pues deben exponerlos o pueden publicitarlos, porque es cierto que en la ley 1712 el principio más importante de esta norma es justamente la publicidad de la información. La publicidad de la información en aras de la transparencia, que es lo que busca garantizar esta norma 1712, es lo que significa el consentimiento para la ley 1581 como columna vertebral de todo el tratamiento de protección de datos por entes privados. Sin embargo, no significa que ambas coinciden y que, tal como lo he estado mostrando a ustedes, hay muchos principios que coinciden y hay un fundamento filosófico y jurídico muy profundo en ambas normas, lo que nos permitiría o lo que nos exigiría más bien verlas como un complemento antes que verlas como antagónicas. La primera cuestión que tendríamos que resolver entonces, cuando la ley 1712 nos habla de que toda la información pública debe ser una información que se ponga en conocimiento de los ciudadanos y de los terceros, justamente para que sean los ciudadanos y los terceros, la comunidad en general, quienes ejerzan el control sobre las arcas del Estado, sobre las funciones del Estado, que finalmente nos pertenece a todos, pues uno de los asuntos más controvertidos a mi modo de ver es la definición de información pública. Porque de acuerdo a la ley 1712 de esta norma, el criterio para saber qué es información pública es un criterio subjetivo. De alguna manera, y como lo dice la ley, es aquella información que se
trata por las personas o los servidores del Estado. Pero sabemos bien que no se trata, como lo he dicho yo, del rey Midas, es decir, de que pretendamos que toda información que toque un sujeto que tenga el carácter de servidor público, por esa sola razón se convierta en un documento público. Por lo tanto, necesitaríamos otra definición más certera sobre qué es información pública, especialmente en aras de determinar para el Estado qué es lo que le interesa a los ciudadanos conocer, de qué necesitan los ciudadanos informarse, que sería la pregunta correcta si de manera juiciosa leemos el artículo 20 de la Constitución y entendemos que este desarrollo estatutario de la Ley 1712 es justamente de la información en esa vertiente, el derecho a la información en su vertiente de obtener información veraz e imparcial. Cuando asistimos o estudiamos más bien la información pública así definida por las leyes de protección de datos personales y concretamente por la Ley 1266, vamos a encontrar que tampoco pareciera ser la norma que nos guíe o que nos diga nos dé la razón para poder saber o nos dé una orientación para poder saber qué es un dato personal público. En efecto, si vamos al concepto de la Ley 1266, el que señalo en este momento, en esta diapositiva, vamos a mirar que el dato personal público se define por esta norma estatutaria como los contenidos en documentos públicos calificados como tal por la ley. Nos da algunos ejemplos, es decir, el estado civil de las personas, por ejemplo, y una definición que tampoco nos ayuda cuando dice y aquellos que no sean privados ni semiprivados. Recordemos que en la Ley 1266, en esta norma estatutaria del habeas data financiero, el dato privado, de acuerdo a la ley, es aquel que tiene que ver con la condición íntima del sujeto, es decir, aquello que solo le interesa a él, y el dato semiprivado es el que le interesa solamente a un sector de la sociedad, entendiendo por dato semiprivado básicamente los datos de carácter financiero, crediticio, es decir, todos los datos que tienen que ver con el sector financiero. Por supuesto, el dato personal público no entendemos tampoco que sea toda la información que esté contenida en documentos públicos calificados como tal, porque desafortunadamente la definición de la Ley 1712 sobre información pública pues es la que genera, obtenga o adquiere el sujeto obligado en los términos de la 1712, es decir, todos los servidores del Estado y aquellos que en su condición de particulares presten funciones públicas. Por supuesto, eso nos genera muchísimas inquietudes porque la ley no nos está dando realmente una definición sobre qué es información pública ni sobre lo que es un dato personal público. Y las cuestiones que nos llevan a preguntar es, ¿qué realmente es lo público? ¿Es el dato? ¿Es la información alrededor de los datos personales o de una persona? ¿O es la base de datos o el repositorio de información en el cual están consignados esos datos o esa información personal? Fíjense que en esta sentencia de constitucionalidad 274 del año 2013 y también en la ley 1712 del 2014, se dice que la información personal reservada contenida en documentos públicos no puede revelarse. Ese es uno de los criterios que tiene la ley 1712 cuando establece como límite la protección de los datos personales. Segundo,
dice los documentos públicos que contengan información privada y semiprivada solamente podrá tenerse acceso a ellos a través de autoridades judiciales o administrativas. Y ya sabemos que en este caso la ley 1712 tomó la clasificación de datos que hace la ley de habeas data financiero y que se refiere a información privada como aquella que le interesa solamente al individuo y semiprivada la del carácter financiero o que se refiere a obligaciones crediticias comerciales en relaciones comerciales de servicios y financiera propiamente dicha de las personas físicas. El tercer asunto que dice la ley 1712 es que los documentos públicos que contengan información personal pública serán aquellos de libre acceso. Es decir, observemos que la norma ya nos está dando unas pautas muy claras para entender que no todo aquello que llamamos información pública es objeto de reporte de publicidad por parte de un ente público, porque la que es reservada, contenida en documentos públicos, no puede revelarse, ni tampoco aquellas que tengan información privada o semiprivada, porque solo podrá hacerse a través de la orden de una autoridad judicial o administrativa. Es decir, finalmente, lo único que nos queda como un aspecto, digamos, interpretativo de la ley 1712, de acuerdo a lo que estamos entendiendo, es que solamente aquella que es información personal pública es de libre acceso. Pero es que la información personal pública que se define por la ley 1266 tampoco nos da una definición sobre qué es un dato público. Lo único que nos está diciendo es que es el que se contiene en documentos públicos. Pero ya sabemos que no todo el que se contiene en documentos públicos tiene ese carácter, porque la 1712 lo está determinando, nos está reflejando este tema. Recuerden que al final hago un paréntesis de algunas preguntas que me hacen algunos de los asistentes. Recuerden que, por supuesto, esta presentación puedo compartirla con ustedes, se las estaremos enviando y igualmente a través de la grabación que hacemos de este webinar, que puedan igualmente mirar en nuestro canal de YouTube para aquellos que tengan que irse o en caso de que se nos cumpla el tiempo y no alcancemos a hablar de todo lo que tiene este tema. Muy bien, volviendo al tema que tenemos y cerrando un poco el paréntesis, quisiera entonces decirles por lo menos mi posición personal sobre este tema, que es la siguiente. En mi concepto, cuando hacemos esta pregunta sobre qué es lo público y qué es lo que es personal, o que son datos personales públicos, en mi criterio no existen los datos personales públicos. Los datos personales siempre van a ser datos personales. Un servidor público, por dejar de, llamémoslo así, trabajar en un ente público, no pierde sus datos de contacto, sus datos de identificación. Piensen que siempre y en cualquier caso, la persona tiene un nombre, tiene una cédula, tiene unos datos que la identifican y que no por el lugar donde se encuentren pierde su connotación, su naturaleza jurídica de tratarse de datos personales. Yo creo que lo que tiene una vocación pública es la base de datos, es el repositorio en el cual la información reposa. Creo que no se trata de que estemos buscando o haciendo unas definiciones de datos públicos porque no existen. No podríamos cambiar la naturaleza de un dato personal. Y por eso me parece
que la 1712 se enfrenta a este problema cuando dice, mire, los datos que van a ser información privada de la persona o aquellos que se entiendan reservados, pues simplemente están sujetos o a una autoridad, a la solicitud de una autoridad pública o son reservados. ¿Qué serán entonces los documentos públicos que contengan información personal pública? En ese caso, a mi modo de ver, tendremos que mirar para que puedan ser de libre acceso cuál es la finalidad legal que la base de datos tiene para poder entender que son de acceso público. El ejemplo clásico son los datos de la registraduría del Estado Civil de las personas. Piensen en que estos datos tienen una vocación pública porque cumplen con una obligación de publicidad que tiene el Estado sobre el parentesco y la situación especial de los ciudadanos en el contexto social. Lo que no nos cabría duda es que yo no podría tomar datos personales de esa base de datos, de ese repositorio, y utilizarlos, por ejemplo, con fines de mercadeo, porque la finalidad de la base de datos, la vocación pública, ya está fijada en la ley y por ende no podríamos darle un uso diferente. Y creo que este criterio es perfectamente aplicable también a las entidades públicas y que justamente va a ser ese el límite que habría que entender cuando las entidades públicas, en cumplimiento de la ley 1712, crean sus normas, sus políticas y obedecen aquella directriz de publicar toda la información que reposa sobre ellos y la información especialmente de sus servidores públicos. En el aspecto de la confidencialidad, fíjense que en la sentencia 748 de constitucionalidad de la ley 1581, la Corte dijo que todas las personas que intervienen en el tratamiento de datos personales que no tengan naturaleza de públicos deben garantizar la reserva de la información. La pregunta que surge es si los servidores públicos podrían publicar, discúlpenme la redundancia, información personal que se derive de las personas que reposan en sus bases de datos. ¿Y qué pasaría, peor aún, si se trata de datos sensibles? Recordemos la definición de dato sensible, aquel que tiene que ver con la parte más íntima de los sujetos, que tiene que ver con sus preferencias sexuales, con sus afiliaciones políticas o religiosas, en fin, datos que alineados con lo más íntimo de los sujetos no tienen que ser objeto de tratamiento ni siquiera por el Estado mismo, solo y a excepción de aquellos casos en que la ley lo requiera y por lo tanto ese consentimiento se encuentre implícito en la norma para el cumplimiento de las funciones legales. Pasando a otro principio, tenemos el de circulación restringida. La legalidad sin duda va a limitar el tratamiento de los datos en la entidad y creo que para las entidades del Estado el principio de circulación restringida les aplica de manera igual, de hecho con más exigencia, con más ímpetu que lo que miraríamos o miramos en el sector privado. En la sentencia 748 se dice textualmente: cabe señalar que aun cuando se trate de información pública, su divulgación y circulación se somete a los límites específicos por el objeto de la finalidad de la base de datos. Y creo que esto me da una razón y un argumento adicional en relación con lo que acabamos de hablar para afirmar nuevamente que lo público no es el dato, sino la base de datos, el repositorio o el fichero de información en el cual reposan los datos y el cual se recolecta
por las entidades públicas o por las privadas en ejercicio de esa función pública, de acuerdo al mandato que la ley da sobre la finalidad de esa recolección. Por lo tanto, creo que el cruce de datos personales también en los escenarios de las entidades públicas tendría que entenderse restringido, y la cuestión es si lo que en algunos casos nos consultan, si ese cruce para mejorar la calidad del servicio o evitar fraudes se puede entender dentro de la finalidad legal, o sea, dentro de la permisión que la ley les da a los entes públicos para poder tratar esos datos. ¿Podría darse una interpretación extensiva en este caso? ¿O las interpretaciones las debemos hacer de forma restrictiva a lo que la ley lo dice? Finalmente, alguna jurisprudencia o algunas sentencias que les comparto sobre los temas de acceso y circulación restringida, en este caso la sentencia 987 del año 2012, que reitera lo que dijo la sentencia de la Corte en el 2011, la sentencia de constitucionalidad. Y lo que básicamente se dice es que a partir del principio de acceso y circulación restringida, está prohibida toda conducta tendiente al cruce de datos entre las diferentes bases e información, excepto cuando exista una autorización legal expresa, lo que acabamos de decir, lo que la jurisprudencia ha llamado también el principio de individualidad del dato. Transparencia y habeas data sin duda son principios que igualmente le aplican al Estado. La transparencia también es un principio en la Ley de Protección de Datos. No solamente la Ley 1712, o se habla de transparencia en la información que se entrega, sino también que se habla de transparencia en la obligación de que un ente privado le dé a los titulares de datos, cuando estos cuestionan o preguntan sobre sus derechos o sobre los datos e información personal que se tratan de esta manera, o se tratan en cualquier ente o para cualquier forma de tratamiento, sea privada o sea pública. Derechos del habeas data, de informar al titular sobre la situación de su información, garantizarle la actualización bajo las discusiones y las premisas de que hablamos anteriormente, y definir algunos casos excepcionales donde puede darse la oposición y la cancelación o modificación de los datos. Excepcionales porque sabemos que frente al Estado una de las mayores excepciones es justamente el consentimiento. El tratamiento de datos de ciudadanos generalmente va a estar previsto en la ley y no va a ser posible que en muchos casos los ciudadanos puedan oponerse a algunos de sus tratamientos o modificar sus datos cuando sabemos que previamente hay un mandato legal que obliga a las entidades a tener este tipo de tratamientos. Cuando se trata del acceso a la información, hay un aspecto muy importante y es el uso de Internet. Hay un antecedente en la jurisprudencia de la Corte que finalmente se vio reflejado en la Ley Estatutaria 1581 de aplicación al sector público también, y que básicamente lo que dice es que cuando se utiliza Internet como un medio de divulgación de información, es preciso que se tengan las medidas técnicas necesarias para darle seguridad a esa información y no permitir un acceso indiscriminado de personas inescrupulosas y, lo peor, de los cibercriminales que están buscando en esta información pues cometer otro tipo de delitos. Y este es un criterio, a mi modo de ver, muy especial y muy importante, porque la mayoría de las entidades del Estado, en aras de dar acceso a los ciudadanos a su información, se basan únicamente en el documento de la cédula, por ejemplo.
Pero la cédula también sabemos que da acceso a información de historias clínicas de los ciudadanos, a información que puede ser incluso reservada, y con esto, en mi criterio, me parece que estaríamos violando no solo las normas de protección de datos, sino incluso la misma norma 1712 del 2014. Aquí se nos han presentado diversas situaciones en relación con los datos que se tienen de los funcionarios públicos y de los servidores del Estado que tienen una regulación especial, pero que en nuestro criterio también debe darse acceso a los mismos de manera discriminada. Y con esto quiero decir que no en todo caso todo funcionario del Estado o todo servidor público, por el hecho de serlo, debe ser expuesto en sus datos, en su privacidad, en la red, mucho menos en la internet, y de manera genérica para cualquier ciudadano. Creo que aquí juega un papel muy importante la finalidad de exposición de esa información, juega un papel muy importante el límite de la protección del dato, de asegurarlo, y juega otro aspecto muy importante que dejo especialmente para las áreas jurídicas de los entes públicos para analizar, y es el hecho de que esta información o estos datos que se proponen accedan en ejercicio del decreto que reglamentó la ley 1712, si quizás ese decreto extralimitó un poco sus funciones en aras de reglamentar una ley estatutaria que a mi modo de ver es clara y que no contradice la ley 1581, que por el contrario constituye un complemento en muchos de esos casos, y que de manera alguna está optando porque, tratándose de datos personales, incluso de los servidores públicos, puede existir un acceso indiscriminado que ponga en riesgo no solo el uso perverso de ese dato, sino además, o con fines delictivos, sino además la intimidad o la privacidad de las personas. Esta es la sentencia de tutela, es una sentencia de tutela del año 2002, también se las comparto porque me parece que es interesante cuando la Corte en este caso habla de que no es posible o llama la atención sobre esa publicidad o acceso indiscriminado a los datos cuando finalmente se está poniendo en riesgo a la vida, incluso en algunos casos, de las personas. Y donde se problematiza además el asunto del consentimiento, es decir, ¿cuándo es que ese tratamiento de datos por una entidad pública requiere el consentimiento? Que en mi criterio la respuesta será en ningún caso en los cuales ese tratamiento se hace bajo el imperio de la ley, pero que cuando esa publicación de información se hace a través de Internet, nos crea o nos abre un interrogante, justamente por esa directriz constitucional, no solo del principio de seguridad de los datos, sino del no acceso indiscriminado que busca precisamente darle relevancia y protección a estos datos y a este tema. Pues sin duda este es un tema sobre el cual todavía tendremos muchísimo por estudiar. Es muy corto es muy corto el tiempo que tenemos para hablar sobre todos estos asuntos. Vamos a estar enviando en el transcurso de la próxima semana la grabación del webinar y también esta presentación. Es un tema que comienza, ambas normas son muy jóvenes y especialmente la ley 1712 del 2014, y esto hace que la investigación y los pronunciamientos que tengamos hasta el momento sean muy pocos para poder dar unos criterios concretos. Básicamente lo que les he compartido son mis opiniones de interpretación normativa
y creo que tenemos un trabajo enorme por hacer de poder conciliar estas dos normas que, como les he dicho, a mi modo de ver no son contradictorias, sino que por el contrario son complementarias una de la otra. No hay que olvidar que la protección de los datos como derecho fundamental es un límite al ejercicio de esa actividad de publicitación y que también es una norma que aplica a los entes públicos. Si esto lo tenemos claro, creo que lo que nos corresponde es hacer un ejercicio de ponderación normativa muy juicioso dentro de los entes públicos y los entes privados que cumplan con funciones públicas para encontrar donde ese equilibrio y esa ponderación nos permita darle cumplimiento a las dos normas sin vulnerar los derechos de los ciudadanos a obtener información, ni tampoco el de las personas físicas de las cuales se tratan datos personales por los entes públicos. Era lo que quería compartirles a través de estas reflexiones. Sé que hay más preguntas que respuestas, pero nuevamente los invito a que podamos generar estos espacios académicos, reflexivos, a que además nos sigan a través de nuestras redes sociales, a que puedan mirar nuevamente esta conferencia y otras muchas que tenemos para ustedes sobre el derecho informático, sobre todas las problemáticas que la tecnología nos genera hoy y a lo cual pues nuestra firma se dedica, la cual llevamos ya 15 años trabajando e investigando para ustedes sobre todos estos temas. Muy bien, muchas gracias y los esperamos hasta otra oportunidad.